Hola a todas, espero estén muy bien. Muchas gracias por la invitación y por el espacio de palabra. Espero poder estar ustedes en vivo y en directo, pero si en caso no me es posible estar conectada, he grabado este video. Bueno, les agradezco mucho la posibilidad de poder pensar desde una perspectiva anticolonial, antiimperialista, anticapitalista, lo que es la cooperación actualmente lo que es lo que muchas denominamos como, por ejemplo, industria de los derechos humanos, principalmente porque creo que no solamente actualmente, sino históricamente, la cooperación, la industria de los derechos humanos, la caridad, ¿no? Y todos estos aparatos de paternalismo coercitivo han existido en la historia del colonialismo y han sido uno de los pilares y una de las patas y una de las principales herramientas que ha utilizado el orden colonial para la dominación de los pueblos del sur global, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el contexto de Abya Yala, Latinoamérica, cómo la conversión al catolicismo y a la cristiandad de forma forzada y las narrativas que la acompañaban han sido cruciales para poder imponer una situación de dominación, ¿no? Entonces creo que hay distintas genealogías históricas que nos hacen entender esta realidad actual que sigue funcionando bajo otros nombres, bajo otros parámetros, pero que sigue operando. Entonces voy a compartir algunas imágenes para hablar un poco de estas genealogías históricas, pero también de situaciones actuales, ¿no? Y bueno, me dirán qué hace Leopoldo II, el genocida belga, que sometió al pueblo del Congo y al territorio que es responsable, junto con todo un aparato estatal e institucional, del asesinato de más de 6 millones de personas en el territorio congoleño. Y es que a Leopoldo II no se le entendía como lo entendemos ahora, ¿no? A Leopoldo II, de hecho, se le narraba, y hay mucha documentación histórica, en donde se le narra como un filántropo, ¿no? Que eso me parece increíble. ¿Cómo puede ser que esa figura se le haya narrado durante tantos años como un filántropo? Y es que en su momento, cuando Leopoldo II decide adueñarse del Congo, estaba habiendo un momento de un debate y de un cuestionamiento sobre el sistema de esclavización forzada de personas de los territorios africanos, ¿no? Y en medio de ese debate, Leopoldo II, la propuesta que tiene y la narrativa que él construye en relación al adueñamiento que él hace y el sometimiento que él hace al territorio congoleño, es que él iba a tomar ese territorio para desarrollarlo, para liberar a las personas que ahí vivían de la esclavización, ¿no? Y para ayudar a que ese territorio, ese país y esas personas se puedan desarrollar, ¿no? Y entonces es muy impactante ver, por ejemplo, que en documentos escritos como por ejemplo este, este texto, ¿no? Que se llama La Fundación del Estado Independiente del Congo desde un punto de vista jurídico, escrito por Gustave Moynier, quien es uno de los fundadores de la Cruz Roja junto con Henri Dunant, y de hecho los primeros nominados al Premio Nobel de la Paz, ¿no? Y este es un texto que es posterior a la fundación de la Cruz Roja por parte de estas dos personas, que bueno, son reconocidos también como unos humanistas, como parte, ¿no? Fundacional del tema de los derechos humanos, hay muchos monumentos a ellos en esa narrativa, ¿no? Y demás. Gustave Moynier, en un texto donde habla sobre el Estado Independiente del Congo, que es la creación, ¿no? Del sometimiento que hace Leopoldo II, se refiere a él de esta forma, ¿no? La fundación del Estado Independiente del Congo está relacionada con un movimiento filantrópico que por sus consecuencias sociales y económicas, no menos que por su lado moral, es digno de arreglar los ojos del mundo erudito. Los hombres blancos, después de haber despreciado y explotado cruelmente durante siglos a los hombres negros, a quienes se negaron a considerar como sus congéneres, han llegado al arrepentimiento. Comenzaron condenando el comercio de esclavos, luego emanciparon a sus esclavos africanos y al darse cuenta de que deben una reparación de los pueblos cuyos derechos naturales no conocían, aspiran a difundir los beneficios de la civilización sobre ellos. Ese es un texto que, como digo, en 1887 hace no solamente un análisis, sino una exaltación de la figura de Leopoldo II como un filántropo, ¿no? Esto lo podemos encontrar
¿no? En otro tipo de contextos, como toda la narrativa y representación del sometimiento colonial en el territorio de Villayala, pero con figuras también que es muy importante, ¿no? Tener en cuenta como, por ejemplo, Bartolomé de las Casas, ¿no? Bartolomé de las Casas, por el hecho de que él denuncia el sometimiento colonial, se le entiende muchas veces como una figura de liberación. De hecho, se le narra, ¿no? Como un padre de los derechos humanos, ¿no? Y bueno, las posteriores leyes de Indias que surgen después del debate de los naturales que dice Bartolomé de las Casas, se narran, por ejemplo, como el inicio de lo que es el derecho internacional o los derechos humanos, digamos, en un sentido jurídico y legal y demás, ¿no? Pero una cosa muy importante, por ejemplo, entender en relación a esto, y lo podemos ver, por ejemplo, en las representaciones que hay en pintura, en monumentos y demás de Bartolomé de las Casas, es que la relación de poder permanece, esa relación de arriba hacia abajo permanece. Es que Bartolomé de las Casas, así como Henri Dunant o Gustave Moynier, aparte de enarbolar a una figura como Leopoldo II, ¿no? No hablan desde una perspectiva de liberación de los pueblos, no hablan de una política anticolonial, no hablan de que Bartolomé de las Casas en ningún momento, por ejemplo, plantea que los españoles tuviesen que dejar los territorios de Avellala o reparar lo que habían hecho, ¿no? Hablan de una reforma, ¿no? Y de humanizar, digamos, en cierto modo, esa relación de poder, ¿no? Que es un oxímoron pensar en humanizar esa relación de poder, porque como digo, y lo podemos ver precisamente representado en estos monumentos, es una relación de sometimiento de arriba hacia abajo, y como explicaba en un principio, ¿no? El poder colonial siempre ha necesitado, ha tenido este brazo, digamos, de dominación mediante la violencia explícita, ¿no? Y el sometimiento a través de la violencia, pero también mediante la coerción a través, por ejemplo, de la industria de los derechos humanos, de la caridad, de la iglesia, incluso de la diplomacia, por ejemplo, ¿no? Este concepto de diplomacia coercitiva a mí me parece también muy importante tener en cuenta, ¿no? Y, bueno, las leyes de Indias que se presentan en muchas universidades españolas, por ejemplo, como el inicio del derecho internacional, si uno las lee, ¿no? Porque parece que no las leen, hablan de ellas, pero no las leen. Si uno las lee, es una legalización del sometimiento colonial. No supuso las leyes de Indias un, como digamos, un corte, ¿no? Con este sistema de dominación y mucho menos un momento de liberación de esos pueblos para la construcción de su propia soberanía, ¿no? Entonces, ya pasando a ejemplos concretos actuales, ¿no? En donde, como les digo, hay muchas genealogías históricas, hay muchas historias que nos pueden ayudar a entender cómo opera actualmente la industria de los derechos humanos, la industria de la cooperación y demás. Voy a dar algunos ejemplos que tienen que ver primero con el contexto de Europa y después voy a tratar de ir muy rápido por el contexto de Latinoamérica, ¿no? Como digo, con algunos ejemplos así muy cortos, pero para que podamos ver cómo operan, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la industria de los derechos humanos en el contexto europeo y en el contexto del racismo institucional tiene un rol fundamental. Voy a hablar solamente de uno, por ejemplo, que tiene que ver, bueno, como saben, Frontex es la Agencia de Control Fronterizo de la Unión Europea, una de las agencias de cooperación policial de las distintas policías de la Unión Europea que viene ejerciendo violencia y siendo uno de, digamos, los cuerpos policiales militares principales en general la situación del asesinato de más de 70.000 personas en las zonas de frontera en el contexto de Europa, ¿no? Y ejercer todo tipo de violencia. Y Frontex tiene una pata que tiene que ver con toda la cuestión de los derechos humanos, que es el foro consultativo de Frontex, el Frontex Consultative Forum, ¿no? ¿Por qué a Frontex le va a interesar tener un foro consultativo sobre derechos humanos si son uno de los primeros principales violadores de los derechos humanos en el contexto europeo? ¿Por qué? Porque no solamente necesitan limpiar su imagen, sino porque saben que hay una industria de los derechos humanos que históricamente ha colaborado para que se puedan generar las condiciones de dominación colonial que lo vemos traducidas mediante el sistema de control migratorio en el racismo institucional actualmente, ¿no? Entonces, el foro consultativo de Frontex supuestamente es una plataforma donde distintas agencias de derechos humanos, acá podemos ver, por ejemplo, las que participaban en el año 2016, cada tantos años se va renovando. En ese momento estaba desde Cáritas, Amnistía Internacional,
este, la Agencia Fundamental de los Derechos Humanos de la Unión Europea, la, red, la Cruz Roja, las Naciones Unidas, la Organización Internacional de las Migraciones, ¿no? Y supuestamente ellos acompañan y ayudan y asesoran a nivel de derechos humanos a Frontex para que no viole los derechos humanos. Y luego podemos encontrar, para solamente ver un ejemplo, que por ejemplo en la guía de deportaciones, lo que llaman deportaciones de retorno conjunto, que en realidad son deportaciones masivas y colectivas donde sabemos que hay unos grados de violencia brutales, ¿no? Donde se usan sedantes y demás. Esta guía, en donde es una legalización y una, digamos, una explicación de cómo se va a ejercer el proceso de la deportación de forma colectiva, ¿no? En la primera página uno encuentra que el foro consultativo de Frontex, es decir, todas estas ONGs, organizaciones de derechos humanos, han colaborado y han aprobado ese documento donde se habla del uso de sedantes para los procesos de deportación, donde se habla de deportaciones colectivas. Y así como les digo, podemos ver decenas de ejemplos en donde esa industria de los derechos humanos europea ha colaborado directamente con Frontex en este caso, ¿no? Luego yéndonos a Latinoamérica, que como les decía es otro de los contextos donde me parece importante entender y cómo opera políticamente para la manutención del orden colonial la industria de la cooperación, ¿no? Creo que hay una, bueno, investigadora, autora muy interesante que se llama Silvina Romano, ¿no? Tiene una presentación en YouTube, bueno, hay mucho material producido por ella sobre, por ejemplo, la asistencia para el desarrollo de América Latina y el Caribe, las redes de instituciones y financiamiento para la injerencia permanente, ¿no? O sea, sabemos que históricamente, y aparte ya ahora yo viviendo acá, para mí me es muy interesante ver que desde distintas organizaciones políticas, movimientos sociales, en distintos procesos políticos, por ejemplo, en el contexto de Bolivia, se expulsó a USAID directamente, ¿no? Y ese fue un acto político muy importante para el reforzamiento de la soberanía, ¿no? Porque históricamente la industria de los derechos humanos, la industria de la cooperación, ha tenido un rol fundamental dentro de los procesos de sometimiento por parte de principalmente Estados Unidos y también Europa, ¿no? Eh, ¿Mediante qué? Mediante la asistencia al desarrollo, ¿no? Que genera, como dice Silvina Romano, una injerencia permanente. Ella también hace esta diferencia que me parece muy importante, ¿no? Que dice, pero una cosa son los momentos de golpe de Estado donde se ejerce violencia de una manera contundente, y otras son lo que ella llama como la arquitectura institucional que se ha construido durante las últimas décadas, ¿no? En donde hay una injerencia permanente por parte de, por ejemplo, el gobierno estadounidense en la política, ¿no? Y la imposibilidad de construcción de soberanía en los distintos territorios latinoamericanos, ¿no? Estas asistencias vienen en distintas formas, como explica Silvina Romano, puede ser, por ejemplo, desde asistencia a temas de salud reproductiva, desde asistencia a temas de vivienda, asistencia a temas de alimentación, pero también vienen acompañando siempre, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la lucha anticorrupción, cuestiones que tienen que ver con el fortalecimiento de las instituciones, cuestiones que tienen que ver con los procesos electorales, que a través de esta industria de los derechos humanos se genera la injerencia y la presencia y que de pronto se vuelven los garantes o que son los que forman, y para dar algunos ejemplos concretos, quería mostrarles esto, por ejemplo, ¿no? Para que sean, ahí creo que no puse la imagen, pero bueno, para que se hagan una idea, ¿no? Por ejemplo, Patricia Benavides, que es la fiscal que fue encargada de todo el proceso de persecución judicial, lawfare y de tumbarse básicamente el gobierno electo de Pedro Castillo, ¿no? Ella, junto con la Fiscalía y el Ministerio Público, venían recibiendo infinidad de cursos por parte de USAID y de la Embajada estadounidense, a través de los cuales se da financiamiento a estas instituciones que son el sistema de justicia del país, ¿no? Y en donde la formación y el acompañamiento para la lucha contra la corrupción
está financiada directamente por Estados Unidos y hay toda una serie de expertos que acompañan y que en realidad lo que están haciendo es formando para poder crear escenarios como el que vimos con el golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo, ¿no? En donde esa fiscal que venía teniendo una relación muy cercana, por ejemplo, con la embajadora Lisa Kena, ¿no? Y esto no es paranoia ni nada por el estilo, o sea, son relaciones que uno puede encontrar en la página de la USAID o en la página de la embajada, ¿no? Y es a través de esos mecanismos de, digamos, lo que entendemos como políticas blandas, ¿no? Que hay una injerencia permanente, ¿no? Y una influencia permanente e incluso una financiación, ¿no? O sea, hay dinero que está entrando desde Estados Unidos a través de USAID, a través de estos cursos, a través de estas formaciones, a través de este financiamiento para la lucha contra la corrupción, para la supuesta lucha contra la corrupción, que terminan en procesos de lawfare y golpes de Estado, como lo hemos visto en las últimas décadas en Latinoamérica, ¿no? Esos son, digamos, algunos ejemplos. No me va a dar tiempo de entrar, que me encantaría al contexto de Haití, pero sí les recomiendo mucho este libro, El nuevo Plan Cóndor, Geopolítica e Imperialismo en América Latina, y en concreto este texto de Lautaro Rivara y Mamira Prosper, que es el intervencionismo humanitario, misiones de paz, ONGs coloniales, violencia sexual, el caso de Haití. Bueno, como saben, Haití ha sido un laboratorio muy fuerte en relación al rol político que han tenido la industria de la cooperación y la industria de los derechos humanos. Otro ejemplo que me parece muy importante, y más pensando, por ejemplo, si se quiere pensar desde una perspectiva antipatriarcal o demás, por ejemplo, fue el rol de USAID, ¿no? La agencia de ayuda de los Estados Unidos en el proceso de esterilizaciones forzadas de mujeres campesinas durante la dictadura fujimorista, que la financiación vino directamente desde USAID, las campañas de ligaduras de trompas que terminaron en ligaduras de trompas forzadas, ¿no? Y incluso en la muerte de muchas mujeres en estas operaciones, tenía un financiamiento y unas intenciones claras que tienen que ver también con lógicas eugenésicas, y después se puede conversar mucho, pero si uno hace siempre estos, como digo, tanto buscar esas genealogías históricas como esas experiencias recientes, siempre encuentra estos mecanismos de dominación colonial a través de este paternalismo coercitivo y de esta financiación. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo para eh, profundizar en cada uno de estos ejemplos, que me encantaría, pero bueno, en relación a las preguntas y para responder rápidamente, ¿no? Algunas de las preguntas dicen, ¿cuáles son las claves y los caminos para feministar y descolonizar la cooperación, ¿no? Y yo creo que viendo estas genealogías, viendo estos ejemplos, viendo cómo opera, ¿no? Y esta otra pregunta también, por ejemplo, de cómo construir una agenda política para transformar la cooperación, superando su herencia colonial, racista y patriarcal. O sea, creo que es imprescindible pensar que si se diera una situación de soberanía y de posibilidad de los pueblos de, digamos, existir, ¿no? Bajo un contexto de constante sometimiento, explotación, saqueo y demás, ¿no? No sería necesaria la cooperación, en primer lugar, ¿no? Creo que pensar como un horizonte político la abolición de la cooperación es algo necesario, que de manera coyuntural, de forma estratégica, ciertas organizaciones como este espacio, por ejemplo, ¿no? Quieran pensar críticamente y pueda ser útil para construir ese horizonte, ¿no? Este, Se puede entender, pero como digo, pensando en esas cuestiones de a corto y largo plazo. A largo plazo creo que es imprescindible pensar en la abolición de la cooperación y, por el contrario, pensar en el fortalecimiento del internacionalismo, ¿no? Que es la herramienta que han utilizado los pueblos y las distintas luchas para poder cooperar entre los pueblos, poder tener momentos de solidaridad, y que hay unas historias y unas experiencias políticas increíbles, ¿no? En relación a eso, y muy, muy útiles, ¿no? Entonces, para aclarar, creo que es muy importante pensar como un horizonte la abolición de la cooperación, el fortalecimiento del internacionalismo,
¿no? Y como mecanismos para llegar a la soberanía de los pueblos, ¿no? O sea, como digo, si la cooperación, la industria de los derechos humanos viene de esa genealogía, opera dentro de esa genealogía histórica, ¿no? Y tiene toda esa estructura, esa forma de funcionamiento, esa forma de entender, creo que es mucho más útil pensar, como digo, en la abolición de estas, ¿no? Y después también preguntan, ¿no? ¿Qué demandas y objetivos deben constituir una agenda política para el bienestar de los pueblos, ¿no? Creo que pensar la soberanía en todos sus sentidos es fundamental, ¿no? Y precisamente es interesante ver cómo la industria de los derechos humanos, la cooperación en todas las experiencias, lo que ha atacado principalmente es la soberanía de los pueblos para que no puedan construir su propia, ¿no? Hay esta frase de Tomás Sankara de el que te alimenta te controla, ¿no? O sea, como incluso a través de la alimentación y desde la medicina y desde el cuidado de las mujeres y desde el feminismo financiado y desde las infancias y demás, siempre han sido mecanismos de control, ¿no? Bueno, acá ponen en qué puntos podemos encontrar diálogo de una propuesta de demandas decoloniales en cooperación con el actual marco de cooperación internacional. Insisto, creo que utilizar de forma estratégica ciertos espacios, ciertos financiamientos o demás, es una posibilidad, siempre y cuando se tenga este horizonte de la necesidad de abolir la cooperación, ya que es una continuidad del colonialismo.